Tengo un día bastante pesado hoy. Ya comenzó pesado porque me quedé dormida. Tuve que llevar a mi hijo hasta su colegio. Tenía que atender a unos estudiantes. Entonces ya comenzó pesada la semana. Pero se va a alivianar porque siempre me pasa así. Es al contrario. Si comienza suave algo, termina así como... Pero si comienza así, termina bien. Padre precioso, te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos de seguir leyendo este libro tan bonito. Gracias, Señor, porque tú estás aquí con nosotros. Yo te pido, Espíritu Santo, que te muevas con poder. Te pido que, Padre precioso, nos cubras con la sangre preciosa del Señor Jesucristo estos videos, todos nuestros asuntos, nuestras vidas, nuestros seres queridos, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Te damos muchas gracias por permitirnos escuchar tu verdad, escuchar tu evangelio, ahondar en más conocimiento, en más revelación. Señor, síguenos abriendo los ojos del entendimiento, síguenos dando, como siempre lo oro, espíritus de sabiduría, de entendimiento, de consejo, de poder, de temor de Dios y de conocimiento de Dios, pero este conocimiento que es que te podamos ver con nuestros propios ojos y no solamente de oídas, Señor. Gracias, Padre precioso. Vamos ya por el capítulo 15 y te pido, Espíritu Santo, que te muevas con poder, que me calles la boca cuando hay que callar, que me la hagas abrir cuando hay que abrirle, que me digas exactamente qué decir. Así como dice tu palabra, Señor, que no nos afanemos por lo que tenemos que decir, sino que abramos la boca y tú nos la llenarás. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado con el poder, la unción y el fuego del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, para comenzar, que tengamos una semana muy bonita y yo sé que luego van a ver los videos, que de pronto no se van a conectar hasta ahora. Acá en Colombia van a ser las 9 de la mañana, pero como tengo tanto que hacer, le dije al Señor, primero voy a hacer esto para ti, para estar también contigo. Y, y bueno, acá está el Señor Jesús, mientras estamos hablando de Él y estamos aprendiendo, aquí está el Espíritu del Señor Jesús y del Padre también. Este capítulo se llama El hombre bendecido y el hombre maldecido. Al aprender algo, siempre hay fundamentos. Ay, perdonen. Recuerden que si llegan a este video por primera vez, vayan y desatrásense, porque ya vamos en el capítulo 15. Son 22 capítulos, entonces desatrásense y encuentran todos los videos con el hashtag gracia, el guión abajo o al piso, favor inmerecido, para que puedan desatrasarse y entender bien, profundamente. Este pastor, todavía no, por ahí se me escapó el apellido, pero no he dicho cómo se llama el libro ni el pastor, lo daré al final. Este pastor se ha encargado durante 14 capítulos de darnos una base sólida sobre el evangelio verdadero en Cristo Jesús, que es un evangelio de gracia. No existe esa cosa como que hay un evangelio de gracia. No, todo, el evangelio es el mismo, el evangelio es uno, nada más. Pero realmente el evangelio de Jesús está lleno de gracia. Y estamos ahondando, porque esto lo sabemos, lo hemos conocido, lo hemos experimentado en nuestras propias vidas. Bueno, no todo el mundo, pero sí los que estamos juiciosos y firmes con el Señor hemos experimentado su gracia. Pero estamos entrando a mayores profundidades. El Señor nos dice que tenemos que ir más adentro y conocer más, aún más, sobre la cruz, sobre la obra de la cruz, sobre el Señor Jesús, etc. Entonces, bueno, acá este capítulo, como ya lo acabé de leer, el hombre bendecido, el hombre maldecido, creo que va a ser un poquito larguito, o de pronto no tanto. Vamos a comenzar ahora sí. Al aprender algo, siempre hay fundamentos que necesitan establecerse antes de poder seguir adelante. Miren, hablando precisamente de los fundamentos. En matemáticas debes aprender la suma antes de poder seguir con la multiplicación. Al aprender español debes aprender a reconocer las letras del alfabeto antes de poder aprender el deletreo básico, la estructura de las oraciones y la puntuación. De manera similar, si quieres profundizar en la palabra de Dios, primero debes establecerte en la verdad
de que ahora estás bajo el nuevo pacto de gracia. Toda revelación en la palabra de Dios se fundamenta en la revelación de Cristo Jesús y de su obra finalizada. Mi deseo es que al continuar avanzando en las páginas de este libro conmigo llegues a un punto de madurez en que comprendas bien este nuevo pacto. El libro de Hebreos nos cuenta que el que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia, es como un niño de pecho. Esto lo dice Hebreos 5:13. Eso significa que si estás establecido en tu justicia, en la tuya, el mensaje de justicia por medio de Cristo, por medio de Cristo, no la tuya, sino por medio de Cristo, ya no eres un bebé espiritual. Si estás fundamentado en la justicia por medio de Cristo, ya no eres un bebé espiritual. Una vez que tienes ya la revelación de que tu justicia no depende de tu propio actuar correcto, sino de tu creencia correcta en Jesús, has madurado y te vuelves más diestro con el mensaje de justicia. Verás, no hace falta el Espíritu Santo para comprender la ley. Esto es tremendo, mira. No hace falta tener al Espíritu Santo para comprender la ley. Si fueras a caminar por cualquier calle y a entrevistar a los que pasan por allí para preguntar cómo hace una persona para entrar al cielo, es probable que la mayoría te diga que puedes hacerlo si te has portado bien e hiciste buenas obras. Esa es la mayoría de las respuestas. Este énfasis en nuestro comportamiento, nuestros esfuerzos y nuestros méritos en realidad son obras basadas en el sistema de la ley. Y en esto está fundamentada todas las religiones, en las obras. No conozco otro mensaje que no sea el de Cristo resucitado, el de Cristo que fue a la cruz, ¿cierto? La obra de la cruz. Y el Cristo resucitado que no diga que tiene que ser por obras la relación con Dios. De hecho, hay un ministerio que se llama Living Waters, Aguas Vivas, en Estados Unidos. En este momento se me escapa el nombre de la persona como que la dirige, pero también él trabajaba con un actor, el que actuaba en Cómo duele crecer, Growing Pains en inglés. Y este ministerio, se me escapa el nombre de este hombre, él entrevista a las personas en la calle y cuando las está entrevistando los lleva poco a poco a que se den cuenta de su pecado por medio de los 10 mandamientos y luego les presenta el Evangelio de gracia de Cristo, que no es por obras, sino porque el Señor Jesús fue a la cruz por nosotros y llevó en él el pecado y lo crucificó. Bueno, la mayoría de personas dicen que van a entrar al cielo, suponen que van a entrar al cielo porque no le han hecho daño a nadie, porque no han matado a nadie, porque han hecho cosas buenas. Es más, mira lo que dice él, toda religión se basa en el sistema de la ley, toda religión, así es. Mira, yo estoy leyendo como nuevo este libro, la verdad es que lo leí hace mucho tiempo y creo que no me había revelado tanto como ahora. Entonces no recuerdo realmente el libro. Toda religión se basa en el sistema de la ley. En pocas palabras, si haces el bien, te irá bien. Si haces el mal, te va mal. Y así en parte son los proverbios. A mí Dios me hizo leer los 3 libros de sabiduría. Me dijo tal cual, vas a leer Proverbios, Eclesiastés y Job. Y ahí es clarito. Para mí la conclusión, les voy a hacer un spoiler, la conclusión es que Proverbios te dice, si tú haces bien, te va bien. Si tú haces mal, te va mal. Luego llegas a Eclesiastés y el Señor me dio así el orden y todo, y Él sabía cómo me lo estaba mandando a leer. Luego lees Eclesiastés, esa es mi conclusión, ¿no? Porque yo además concluyo algo bien puntual. Y en Eclesiastés llegas y te das cuenta de que no al que hace bien le va bien, ni al que hace mal le va mal. Entonces te vuelca todo y dices, no, la verdad es que no existe eso en la realidad. Y llegas a Job y entiendes realmente, como que todo cae en su sitio. Y no te voy a hacer spoiler de Job. Es uno de los libros que es obligado que leas. Porque el que es verdadero hijo de Dios va a pasar por pruebas fuertes. Y muchas de esas pruebas pueden ser parecidas, no parecidas en magnitud o en exactamente lo mismo que pasó, pero puedes tú identificarte de alguna manera con el sufrimiento de Job. Y en Job se pone todo en orden.
¿sí? Si hay un Dios justo, pero la vida aquí en la tierra no es justa y también tenemos un enemigo y tu justicia no puede depender de tus obras, sino de la gracia de Dios. Ese es el libro que por excelencia te muestra la diferencia, o sea, tus obras versus la gracia de Dios, y que lo que va a prevalecer es la gracia de Dios, y que nadie puede decir que es inocente así haya hecho todo perfecto. Y Dios consideraba a Job un hombre justo. Entonces tienes que leerlo para que el Señor te lo revele. Bueno, prosigo con el libro que está aquí. El mundo lo llama karma, ¿sí? Si haces el bien, te irá bien. Si haces el mal, te irá mal. El mundo lo llama karma y no tiene problemas para entender conceptos como la retribución y el juicio bajo el sistema de la ley. Quizás hayas visto la serie My Name is Earl. Bueno, quién sabe, yo no la he visto. Me llamo Earl. Bueno, por lo general la gente del mundo es como Earl. Cuando Earl hace algo bueno, espera que le suceda algo bueno. De la misma manera, cuando hace algo malo, espera un castigo. Pero ¿sabes qué? Tú y yo tenemos algo que el mundo no puede entender. Y eso se llama gracia, favor inmerecido. La generalidad del ser humano, o sea, el ser humano por naturaleza no entiende la gracia. No nos cabe en la cabeza que si hacemos mal, Dios se porte bien con nosotros. Sobre todo eso, que nos dé cosas que no merecemos. Voy a dejar estos conceptos, no sé si Él los va a aclarar en algún momento, pero te voy a decir como yo lo he aprendido y lo veo en la vida. La justicia es que tú recibas exactamente lo que das, ¿sí? Exactamente esto es justicia. Ser justo es que, o sea, cuando un juez es justo es que te da lo que corresponde a tus obras, ¿sí? Si te portas bien, se te retribuye bien, y si te portas mal, se te retribuye mal, ¿cierto? Ojo por ojo, diente por diente, eso es justicia. Luego está el concepto de misericordia. Y presta atención porque es diferente la misericordia a la gracia en esto. La misericordia es que Dios no te da lo que te mereces. Es decir, lo malo que has hecho no te retribuye según esa maldad. Y la gracia es lo opuesto. Te da lo que no te mereces. Entonces, aunque te hayas portado mal, te da y no te lo mereces. Esa es la gracia. Ese es el favor inmerecido. No hicimos nada. Jesús hizo todo por nosotros y nos hizo aptos para ir al cielo y obtener toda bendición. Incluso cuando fallamos podemos esperar con certeza algo bueno en vez de tener una expectativa de miedo a ser castigados, ¿sí? Expectativa de juicio. Eso no es porque hayamos acumulado suficientes méritos o buenas obras. Señor no se deja sobornar. Es puramente porque la sangre de Cristo nos lavó para dejarnos más blancos que la nieve. Lo que tenemos como creyentes del nuevo pacto es tan bueno que necesitamos al Espíritu Santo para entender la extensa riqueza del favor inmerecido de Jesús con nosotros. Mientras estaba leyendo esto, yo percibí antes de leerlo el Espíritu Santo. Le dije, Espíritu Santo, hazme entender esto. Te lo pido, Espíritu de Dios, revélate, revélame la extensa riqueza del favor inmerecido de Jesús conmigo. Mira, maldito es el hombre que confía en el hombre. Quiero mostrarte la diferencia entre un hombre bendecido y uno maldecido. La Biblia explica de manera asombrosamente clara cómo puede ser un hombre maldecido, pero solo porque estás interesado. Pensé que debería mencionar que la Biblia también muestra cómo puede ser un hombre bendecido. Eso es lo que me interesa. ¿Te interesaría aprender más al respecto? Vayamos juntos a Jeremías 17, del 5 al 8. Maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza, ¿sí? Confianza en el hombre no es solamente en otros hombres, sino en ti mismo, porque eres hombre, bueno, mujer. Acá en la Biblia habla de hombre refiriéndose al ser humano. Maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Será como una zarza en el desierto, no se dará cuenta cuando llegue el bien. Uf, tremendo, no se dará cuenta cuando llegue el bien. Señor, que podamos ver cuando tú nos estás bendiciendo, que podamos contar nuestras bendiciones, que de verdad sintamos agradecimiento en nuestros corazones. Yo te lo ruego, Señor, más. Yo soy agradecida, pero quiero sentir más agradecimiento. Quiero sentir, Señor, que no me merezco nada, que tú todo me lo estás dando porque me lo quieres regalar, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Morará, sigo leyendo Jeremías, morará en la sequedad del desierto en tierras de sal donde nadie habita. Cuando llegue el bien, no se da cuenta. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado, amamos ese versículo, junto al agua, que también tiene que ver con el Salmo 1,
junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente, no teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Jeremías 17, 5, 8, repito. Comencemos con cómo puede uno llegar a ser un hombre maldecido. Desde el versículo 5 vemos que cuando un hombre confía en el hombre, en vez de confiar en el Señor, se hace maldito. Confiar en el hombre también se refiere a que alguien ponga la confianza en sus propias obras buenas y en sus esfuerzos, diciendo que ha alcanzado su posición por sus propios medios, eligiendo depender de él mismo y rechazando el favor inmerecido de Dios. El hombre que se apoya en su propia fuerza, además que, qué bestias que somos, o sea, apoyarnos en nuestra propia fuerza, también es maldecido el hombre que se apoya en su propia fuerza. Cuando veas la frase propia fuerza en tu Biblia, no siempre se refiere a lo corporal. Debemos mirar el contexto del versículo. En este contexto, propia fuerza puede ser parafraseado de propio esfuerzo, esfuerzo. En otras palabras, podemos leer el versículo 5 como maldito es el hombre que confía en el hombre y se apoya en su propio esfuerzo. Amigo, amiga, hay solo dos maneras de vivir. La primera es depender y confiar plenamente del favor inmerecido del Señor, mientras que la otra es depender de nuestros esfuerzos y esforzarnos y fatigarnos por el éxito. Nunca podremos alcanzar el buen éxito. Ya vimos en el anterior capítulo que existe un mal éxito. Sí, puedes tener éxito a la manera del mundo, pero el buen éxito es a la manera de Dios. El buen éxito que proviene de Dios dependiendo de nosotros mismos. Nunca podremos alcanzarlo. Ese buen éxito en Dios no puede ser dependiendo de nosotros mismos. No importa cuánto nos esforcemos y nos fatiguemos, no podemos obrar por nuestra propia justicia y obtener nuestro propio perdón. Cualquier éxito que podamos lograr es solo parcial. Por otro lado, el tipo de éxito que brinda Dios es completo, total y cubre todas las facetas de nuestra vida, espíritu, alma y cuerpo. La palabra de Dios afirma: la bendición del Señor trae riquezas y nada se gana con preocuparse. Esto está en Proverbios 10:22. Dios nunca da un éxito que nos cueste nuestro matrimonio, nuestra familia o nuestra salud. Como les digo siempre a las personas de negocios en mi iglesia, no utilices toda tu salud para ir en busca de la riqueza, solo para después tener que utilizar tu riqueza para recuperar tu salud. Yo creo que ya lo hemos escuchado. ¿Cómo es un hombre próspero? Un hombre que tiene una cuenta bancaria enorme, pero que está muy enfermo, o uno que quizá no tenga tanto dinero en el banco, pero que disfruta de una salud excelente. ¿Qué es para ti prosperidad? ¿Tener mucho dinero o tener salud? Mira a tu alrededor. Está claro que la verdadera prosperidad y el buen éxito no se pueden medir en términos de cuánto dinero tengamos en el banco. Con el favor inmerecido de Dios, el hombre que quizás tenga no mucho dinero en este punto de la vida, experimentará también el buen éxito. Experimentará el buen éxito. La salud y la totalidad de tu cuerpo son parte de las bendiciones de Dios. Si estás constantemente bajo un estrés terrible y tienes ataques de pánico con regularidad a causa de la naturaleza de tu trabajo, entonces te aliento a que des un paso atrás y busques el consejo del Señor. El estrés te roba la salud, pero el buen éxito del Señor te la renueva. Cuando dependes de tus esfuerzos, puedes luchar por muchos años y obtener cierto grado de éxito, pero los caminos de Dios son más altos. Con tan solo un momento de su favor, puedes experimentar bendiciones aceleradas y ascensos que años de esfuerzo y lucha nunca lograrían. Observa la vida de José. No era más que un pobre prisionero. Aún así, en una reunión de 1 hora con Faraón, fue ascendido a la posición más alta del imperio de Egipto. Queridos, queridas, incluso cuando estén deprimidos y cansados como José en este punto de sus vidas, el Señor puede ascenderlos de forma sobrenatural en un instante, en cuanto decidan poner sus ojos en Él. Gracias, Señor. Gracias, Padre precioso. Señor, yo te pido que las personas que están viendo este video, que han venido escuchando el libro entero, Señor, que tú nos lleves a ese punto de ascenso, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Bendiciones, hermano Juan. Que nos lleves a ese punto de ascenso, Señor, así sobrenaturalmente, aunque estemos deprimidos, aunque estemos cansados. Yo estoy en un punto de mi vida en que estoy pasando unas luchas emocionales y espirituales fuertes, porque como que no llega y no llega, no llegan las promesas, y fuera de eso hay una parte en que yo siento que Dios está como en silencio mirándome. Entonces no lo siento que me esté hablando, o sea, yo sé por fe que Él está conmigo, por fe sé muchas cosas, o las creo, bueno, sé, porque la fe es la certeza,
pero no percibo. Y el Señor me hacía percibir mucho, me hacía tener visiones, me hacía sentirlo mucho, y sí lo percibo y sé que está conmigo. A veces sí lo percibo, siento al Espíritu Santo muy fuerte, pero no sé cómo llamarlo. Estoy pasando y le digo, Señor, yo me tengo que quedar quieta porque ¿qué puedo hacer? Así que cuando estemos deprimidos y cansados en este punto, si estamos así en este punto de nuestras vidas, Señor, hoy te clamo en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, que nos des de manera sobrenatural ese instante en que nos vas a ascender espiritualmente, en nuestra salud, en nuestras finanzas, en nuestras relaciones, que son tan importantes, por lo menos para mí, que yo soy una persona altamente sensible y necesito conectar mucho con las personas. Bueno, vamos a seguir leyendo. Sigamos leyendo el pasaje de Jeremías 17 que continúa describiendo al hombre maldecido. Será como una zarza en el desierto, no se dará cuenta cuando llegue el bien. Qué tremendo, esto es asombroso. Permíteme que te haga una pregunta. De acuerdo con este pasaje, ¿aparece el bien en el camino del hombre maldito? Sí aparece, pero la triste realidad es que no se dará cuenta. Dios es tan bueno que hasta esas personas que lo ignoran, que están lejos de él, yo pensaba esta mañana eso, Dios es bueno, porque tuve una situación y pensaba yo, empecé a orar por esta persona. Bueno, la situación es que me encontré con un taxista así como agresivo al llevar a mi hijo al colegio, que como dije ya al comenzar se nos hizo tarde. Y, eh, y pues traté como de hablar con el Señor, pero no, un temperamento fuertísimo. Y mi hijo me hacía que me quedara callada y yo le seguía como hablando, pero bueno. Y luego me quedé pensando y le dije, Señor, te pido que tomes el control de la vida de este hombre, Señor, toma el control, no sé su nombre, no lo conozco, Señor. Y pensaba yo, mi interior quiere venganza, yo decía, que le pase algo. Luego dije, ay, Señor, perdóname porque tú no eres así, tú eres bueno con los que no son tus hijos, también eres bueno. Como dice tu palabra, tú haces salir el sol a buenos y malos, a justos e injustos. Tú haces que caiga la lluvia a justos e injustos. Tú nos das a todos. Entonces, ¿por qué yo voy a pedirte como que el juicio por esa persona que fue grosero conmigo? Dije, no, Señor, tú eres bueno con todos. Más bien te entrego en tus manos a esta persona y me olvido, ya, me olvido. Que me pase la rabiecita que tuve. Pero mira lo que pasa con la persona que tiene esta maldición sobre sí porque no confía en Dios. Llega el bien y no se da cuenta. La triste realidad es que no se dará cuenta cuando Dios le haga bien. Y así tú has visto muchas personas que tú ves que tú les cuentas las bendiciones y las personas no ven sus bendiciones, no son conscientes de sus bendiciones. ¿O será que hay muchos que somos así? De verdad yo le pido muchísimo al Señor que me ponga un corazón agradecido. Yo en general soy agradecida y detesto las personas desagradecidas, porque son personas que creen que se merecen todo. Por eso es que uno es desagradecido. Entonces, que podamos contar nuestras bendiciones, Señor. Que nos podamos dar cuenta de cómo tú nos bendices, Dios. Como pastor, dice este pastor, a lo largo de los años he visto personas que no ponen su fe en el Señor cuando se trata de su matrimonio, sus finanzas u otras áreas sensibles. Están decididos a confiar en sus propios esfuerzos, por lo que tienden a ser bastante arrogantes y a frustrarse con las personas que les rodean, si son durísimos con los demás, porque son duros con ellos también. Muchas veces cuando observas a este tipo de personas te darás cuenta que no pueden ver las cosas buenas que están delante de sus narices. No aprecian a su cónyuge, niegan a sus hijos e incluso cuando otras bendiciones aparecen en su camino, se las pierden. ¿Por qué no pueden ver las cosas buenas cuando se les presentan? Porque las personas que confían en sus propios esfuerzos no tienen capacidad para ver ni para recibir las bendiciones del Señor. Solo creen en lo bueno que puede provenir de sus propios esfuerzos. O sea, si yo obtengo por lo que me he estado esforzando, entonces sí estoy bendecida. Pero si cuento otras cosas que como que no requirieron mi esfuerzo, entonces no soy bendecida. Así se sienten las personas que son así. Por eso son orgullosos. Es probable que notes que esas personas no dicen gracias, mira lo que estoy hablando, muy a menudo. Sienten que se ganaron y se merecen todo lo que reciben. Es muy raro que sean agradecidos y que aprecien algo. Es por eso que dan por sentado, a sus cónyuges en vez de verles como una bendición del Señor. En contraste, los que viven bajo la gracia y que confían en el favor inmerecido del Señor todo el tiempo son agradecidos
adoran a Dios y dan gracias a Jesús. Son agradecidos y aprecian a las personas que les rodean. Cuando todavía era estudiante universitario, y tan feo esa actitud, ¿no? Esa actitud de desagradecimiento, de creer que todo te lo mereces, ¿cierto? Que no aprecies a las personas con las que estás, que te rodean, a tus hijos, a tu cónyuge, que no aprecies lo que viene a tu vida, que no aprecies nada, que no aprecies si hace sol o si llueve, ¿cierto? Cuando todavía era estudiante universitario tenía una idea del tipo de esposa que quería, por lo que le presenté mi pedido al Señor. Pero ¿sabes qué? Me dio más de lo que pedí a Wendy. En verdad estoy agradecido al Señor por ella. Sé que es el favor inmerecido de Jesús. Cuando contemplo a Jessica, sé que no merezco una hija tan hermosa, pero de todas formas el Señor me dio esa niña preciosa. Verás, amigo, amiga, yo no hice nada para merecerlo, pero el Señor me bendijo con una familia maravillosa. Las personas que vivan bajo la gracia en verdad pueden disfrutar de las bendiciones que les rodean porque saben que esas bendiciones son inmerecidas. La imagen del hombre bendecido. Echemos una mirada a algunas de las imágenes que la Biblia expone en Jeremías 17. La palabra de Dios es asombrosa. En la Biblia, Él nos habla a través de imágenes hechas con palabras. Dice que el hombre maldito será como una zarza en el desierto. Esto es en Jeremías 17. Qué imagen tan triste. Una persona que siempre confía en sí misma es como una zarza seca que se ve vieja, cansada y demacrada. Pero gracias a Dios la Biblia no se detiene con la descripción del hombre maldito. Jeremías 17 del 7 al 8 continúa relatando: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas siempre están verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Oh, ya sé qué clase de hombre prefiero ser. La verdad, una imagen vale más que 1000 palabras. Quiero que te veas a ti mismo como ese árbol plantado por las aguas de hoy. Cuando estaba en vacaciones con Wendy en las alucinantes montañas rocosas de Canadá, pasamos mucho tiempo paseando y admirando el esplendor de la creación de nuestro Padre Celestial. Al pasear por la orilla de un río tranquilo que habíamos divisado, encontramos un árbol majestuoso anclado en la orilla. Su tronco era fuerte y macizo y sus ramas se estiraban para formar un dosel perfecto. Un dosel es un manto. En comparación con los otros árboles que estaban más lejos del río, sus hojas eran refrescantemente verdes y seductoras. Eso se debía a que el árbol estaba constantemente nutrido por el río. Al mirar aquel árbol hermoso e impresionante, no pude evitar recordar al hombre bendito que describe Jeremías 17, por lo que me dije a mí mismo: soy como este árbol en el nombre de Jesús. Cuando dependes y confías en el Señor, tú también eres como ese árbol. Jesús hará que seas la imagen de la fuerza maciza, la vitalidad y el buen éxito. Amén. Mírate como un árbol hermoso plantado por las aguas. La palabra de Dios dice que incluso cuando llegue el calor, no tendrás miedo. ¿Notaste una diferencia vital entre el hombre bendecido y el hombre maldecido? Aunque el hombre maldecido no puede ver lo bueno que llega, el bendecido no teme ni que llegue el calor. Una versión, ¿por qué? Porque el calor seca las hojitas. Una versión de la Biblia dice que el hombre, acá lo he visto, acá en la ciudad donde vivo, he visto cómo el calor seca el pasto, seca los árboles. Una versión de la Biblia dice que el hombre bendecido no verá cuando llegue el calor. Eso es asombroso, el hombre bendecido como si nada, porque está plantado a las aguas. Y sabemos que el agua, bueno, no sé si lo saben, pero el agua es la palabra de Dios. Esa es el agua viva. Jesús, que es la palabra. Eso es asombroso, significa que el calor le llega incluso al hombre bendecido. Eso es como la analogía del hombre que está sobre la roca, el que construyó la casa sobre la roca y el que construyó la casa sobre la arena, la parábola de Jesús, ¿cierto? Puede llegar lo mismo, las tormentas, las lluvias, la tormenta, pero no se cae la casa que está sobre la roca, pero sí se cae la que está sobre la arena. Le llega lo mismo acá, está diciendo lo mismo. Le llega el calor al hombre bendecido, pero ni cuenta se da, ¿cierto? Continúa siendo fuerte, esto es asombroso, significa que el calor le llega incluso al hombre bendecido, pero aunque es consciente de que hay calor, bueno, puede ser que sí sea consciente, continúa siendo fuerte y floreciendo. Será como un árbol cuyas hojas siguen siendo verdes. Cuando eres como el hombre bendecido, eres verde para siempre. Disfrutarás de la salud, la juventud, la vibración y la dinámica divina. Y miren, si de pronto tiene uno ciertos quebrantos, ¿no? Por ejemplo, yo veo la salud, la juventud, yo sé que soy joven,
aún, como me dicen, todavía, eso quiere decir que no eres tan joven, pero ya uno siente algunos achaques, algunos. Entonces, miren, y tengo quebrantos de salud, pero ¿qué pasa? Yo sigo confiando en el Señor, sigo confiando que el Señor va a sacarme este quebranto de salud y que hace retroceder un poquitico la vejez, el daño del cuerpo. Cuando eres bendecido, tu cuerpo está lleno de vida mientras el Señor renueva tu juventud y tu vigor. El Señor te renueva. Tu salud no te fallará. ¿Saben por qué? Porque sobre todo lo que necesitamos que el Señor nos renueve es en la parte emocional y mental, ¿cierto? Porque puede uno tener ciertos achaques. Bueno, también necesitamos en el cuerpo que el Espíritu Santo nos revivifique, pero tiene mucho que ver es también cómo nos estamos sintiendo emocionalmente, mentalmente. Esto nos ayuda mucho a tener una vida juvenil y que tengamos vigor. Tu salud no te fallará ni tampoco perderás tu vitalidad. No habrá estrés, miedo ni ataques de pánico porque el hombre bendecido en época de sequía no se angustia. Época de sequía habla de una hambruna severa y en nuestro idioma vernáculo moderno eso no difiere de la caída financiera global, el colapso global de las inversiones bancarias, los mercados de valores volátiles y la inflación. Sí, esto es que nos está aconteciendo ahora en Colombia. Estábamos hablando con un amigo argentino ayer que nos estamos empezando a ir por el caminito que iba a Argentina, que gracias a Dios ya Argentina está empezando a frenar por ese presidente que tienen hoy en día, que es un economista. Es lo que siempre yo he dicho, que uno necesitamos un economista consciente. No voy a decir de qué lado político, pero de otra manera, la inflación. Acá en Colombia estamos teniendo los precios por el cielo y se puede poner peor, porque todavía queda un tiempo más de mandato de la persona que está allá arriba. Aunque para el mundo sean malas noticias, el hombre bendecido puede seguir reposando y no angustiarse, porque Dios ha prometido que incluso en medio de la crisis nunca dejará de dar fruto. ¿Cómo es eso? Así es, porque Él pone su fe en el Señor. Por eso necesitamos, de verdad yo digo que hoy en día necesitamos fe en Dios. A fin de la década de los 90 me paré un día frente a la congregación y le dije que el Señor me había dado una palabra de sabiduría. Este pastor dijo que iba a llegar una escasez y una hambruna financiera a Asia. Pero al mismo tiempo también dijo que incluso cuando la hambruna golpeara no tendríamos que preocuparnos porque Él cuidaría de nosotros y nuestra iglesia tendría más que suficiente para ayudar a los necesitados. Unos meses después, el Thai Baht, moneda tailandesa, cayó de pronto y de manera dramática. Esto produjo un efecto dominó en toda la región, llevándonos a la crisis financiera en Asia. Durante ese tiempo, nuestra iglesia, por la gracia de Dios, tenía el privilegio de financiar económicamente a otras congregaciones, tanto en nuestra nación como en la región. Dios fue capaz de utilizarnos para ayudar a que algunos de estos ministerios salieran a flote y no tuvieran que reducir personal. También fuimos capaces de ayudar las preciadas vidas bajo su cuidado que estaban atravesando tales dificultades económicas. Aleluya. Eso decía el pastor ayer de la iglesia en la que me estoy congregando ahora. Decía que en la pandemia habían recibido más bendición. O sea, él decía que les llegaba comida, les llegaban domicilios que no habían pedido, o sea, que el Señor los tuvo súper protegidos. La palabra de Dios se cumplió, y yo también, yo fui protegidísima también en la pandemia. La palabra de Dios se cumplió y seguimos adelante sin sufrir la crisis. En efecto, en mi iglesia había personas que hasta se beneficiaron comprando casas. ¡Wow! Señor, que sea así, que cuando haya crisis podamos nosotros, tus hijos, comprar casas y autos nuevos a precios muy reducidos. Incluso en la época de la hambruna, sus negocios, sus carreras y su salud económica continuaron floreciendo y no dejaron de dar fruto. No nos arrogamos crédito alguno por esas bendiciones. Sabemos que llegaron plena y completamente por el favor inmerecido del Señor. Nuestra parte fue solo seguir confiando en Jesús con nuestra esperanza en Él. En el Nuevo Testamento la palabra griega para esperanza es elpis, que significa esperar lo bueno. Continúa con tu esperanza en el Señor. Nuestra iglesia experimentó las mismas bendiciones durante la caída financiera global de 2008 a 2009. Antes de que sucediera la crisis hipotecaria subprime, el Señor ya estaba preparando a nuestra gente. Un domingo, mientras predicaba, le dije a la iglesia que no asumiera ninguna deuda nueva. Les sugerí que esperaran para comprar casa, autos o cualquier cosa cara y que mantuvieran sus deudas al mínimo. Qué importante que los pastores sean profetas o que haya ministerio de profecía en la iglesia en donde te congregas. Y bien entendida la profecía, porque es que tenemos unas ideas tan locas de lo que es la profecía. Este pastor está profetizando, o sea, el Señor le estaba mostrando.
y les advirtió. Él es atalaya también. Mucha gente en nuestra iglesia comenzó a provisionarse, que mantuvieran, que no compraran, que se esperaran para comprar casa, autos o cualquier cosa cara y que mantuvieran sus deudas al mínimo. Mucha gente en nuestra iglesia comenzó a provisionarse y cuando llegaron los problemas económicos ya estaban preparados. También tenemos que nosotros ser personas que disciernen también los tiempos y cómo se ven las cosas, cómo pintan las cosas también, que el Espíritu Santo nos dé ese discernimiento para hacer cosas como estas. En otra ocasión, cuando el mercado de valores de mi nación estaba en la más alta cúspide de todos los tiempos antes de colapsar, le profeticé a mi iglesia y los alenté a salirse del mercado de valores a pesar de que muchos estaban intentando entrar. Luego, en un solo par de meses, colapsó Bear Stearns, seguido de Lehman Brothers. Todos sabemos que eso llevó a un frenesí masivo en los mercados financieros globales y se perdieron billones de dólares durante el pánico en las ventas que siguió. Tiempo después, uno de los líderes más destacados de mi iglesia, que trabajaba en uno de los mayores bancos de Estados Unidos, me dijo que había traído a un amigo a la congregación el domingo en que le dije a la feligresía que se salieran del mercado de valores y yo había utilizado la palabra volátil para describir la situación venidera. Su amigo, que estaba calificado y era conocedor de la economía, comenzó a tomar acciones precavidas en sus inversiones basándose en las expectativas de las condiciones volátiles y en lugar de perder dinero de sus inversiones, obtuvo ganancias sustanciales de ellas porque sabía lo que estaba haciendo. Ahora para ellos, para aquellos que no me conocen, yo no monitoreo el mercado de valores y no sé mucho acerca de inversiones. En verdad, no hace mucho tiempo, cuando estaba predicando en una conferencia en el exterior, visité una tienda de libros y hojeé uno titulado Investing for Dummies, inversiones para tontos. Ahora, esto es un poco embarazoso para mí, pero voy a decirlo de todas formas, no lo entendí. ¿Qué te dice eso acerca de mí, de las inversiones? No te rías tan fuerte. Soy pastor, no corredor de bolsa, pero soy así. Pregúntale a cualquiera de mis líderes y te dirá que no leo publicaciones mercantiles y no tengo interés en el sube y baje de mercados de valores. Toda la gloria es del Señor. O sea, le estaba diciendo el Señor. Por preparar a la iglesia y proteger a nuestra gente de la avalancha financiera que venía. Nuestra feligresía ha estado apoyando iglesias, ministerios y misioneros alrededor del mundo en tiempos de crisis gracias al favor inmerecido del Señor. Les hemos dado de manera generosa a los necesitados y a los que no tenían en nuestra nación, ayudando a alimentar a los hambrientos y a abrigar a los pobres. Toda nuestra iglesia, que en este momento llegaba a ser más de 19,000 personas, fue parte de una iniciativa nacional para ayudar a los pobres con camiones llenos de provisiones. Miren, eso es verdad, si se unen todos. Ayer tuvimos un compartir, la ofrenda de comunión, y todos llevamos algo de comer para que pudiéramos compartir. Miren, eso yo creo que se multiplicó porque ayer comí harto, de verdad, ayer, y vi comer mucho. En otras personas había fruta, había postres, había pasta, había arroz, había frijol, había pollo, había gallina, había aguacate, había tortas. Fue impresionante cómo comí ayer, de verdad, y cómo vi comer, impresionante. También hubo muchos que compraron utensilios necesarios como camas, refrigeradores y lavarropas para familias que no podían comprarlos. Asumimos con humildad que durante ese periodo el Señor continuó bendiciéndonos para que fuéramos de bendición para los demás. Y eso era lo que decía el pastor ayer, impresionante, que la bendición es dar. Siéntete bendecido cuando puedes dar, no cuando recibes. Claro, uno se siente bendecido cuando recibe, pero es mucho más dichoso dar. Pero nuestra gloria no son nuestras buenas obras, nuestra gloria es el Señor y su amor por nosotros, porque nos hizo a nosotros, no lo estoy leyendo, nos hizo a nosotros bendición para bendecir, como se lo prometió Abraham. Te haré de ti bendición para que bendigas a todas las familias de la tierra. Ahora, la única manera de que un creyente pueda caer en la maldición, presta atención, la única manera en que podemos caer en maldición. Pastor X, ¿es posible ser cristiano y aún así confiar en nuestro propio esfuerzo? Sí, definitivamente. Hoy en día hay creyentes que prefieren depender de sí mismos antes que de Jesús. Solo dependen de Cristo para su salvación, sin embargo, centran la mirada en sí mismos en lo que respecta al éxito en sus familias, sus carreras y sus finanzas. ¿Qué sucede cuando un creyente confía en su propio esfuerzo y rechaza la gracia de Dios? Todos los creyentes están redimidos de la maldición de la ley por medio de la obra cumplida de Jesús. Miren de qué nos redimieron. Nos redimieron básicamente cuando aceptaste realmente a Jesús de la maldición de la ley. Pero que tú te quieras poner en ese lugar, eso es problema tuyo. O sea, seguir creyendo y seguir confiando en la ley. Pero cuando un creyente rechaza la gracia de Dios y depende de sus propias obras para ser bendecido, y es lo que nos enseña la iglesia, es que en la obediencia está la bendición. Sí, pero ¿cuál obediencia? En cumplir los 10 mandamientos a la perfección no existe el poder para hacerlo. No podemos hacerlo sencillamente. ¿En qué es que tenemos que obedecer? Y ahí está el quid del asunto, en la obediencia en lo que el Señor te indique hacer. Esa es la obediencia.
Esta es la única manera en que el creyente puede volver a caer en la maldición de la ley. Su rechazo a la gracia de Dios no significa que pierda su salvación, solo significa que él mismo no se permite disfrutar de la totalidad de las bendiciones que Jesús compró para él con su sangre, ni se convierte en la persona bendecida de la que hemos estado hablando en este capítulo. Cuando rechazas la gracia de Dios, caes de nuevo en las obras de la ley. Caes de nuevo en las obras de la ley. Contrario a la creencia popular, caer de la gracia no significa caer en pecado. Caer de la gracia no es caer en pecado. De acuerdo con la Biblia, caer de la gracia es volver a caer en las obras en el viejo pacto de la ley. Gálatas 5:4 declara: aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. Cuando vuelves a depender de tus propias obras para recibir bendición, regresas al sistema de la ley y caes en su maldición. El apóstol Pablo lo expone de manera muy clara en Gálatas 3:10. Todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición. Seamos claros en esto, no es Dios quien te maldice, la ley es la que te condena. Nadie puede llegar a los estándares perfectos de la ley. El versículo continúa diciendo: maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. La ley es un estándar imposible de cumplir y saca a relucir lo peor de cada uno. Nadie puede seguir la ley al pie de la letra. El momento en el que fallas en un solo aspecto de ella, eres culpable de fallar en todos los demás. Gálatas 3, 11, 12 continúa diciendo: es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. La ley no se basa en la fe. Espero que estés llegando a un punto en el que te des cuenta de que nadie puede seguir a la ley a la perfección y ser justificado. Solo se nos justifica por la fe, y es por eso que los rectos, tú y yo, viviremos por fe. ¿Fe en qué? Fe en la obra cumplida por Jesús. Y bueno, yo digo que fe en todo lo demás. Seamos ese hombre bendecido cuya confianza está en el Señor y no en su propio esfuerzo, de manera que permite que te muestre dos versículos muy importantes, ya no sé por dónde poner el libro, que necesitas conocer. De acuerdo con Gálatas 3, 13 al 14, Cristo nos rescató de la maldición de la ley, al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús, la bendición prometida a Abraham, llegara a las naciones. Notemos que Cristo tuvo que morir en la cruz para redimirnos de la maldición de la ley, no de la maldición del pecado. Yo ya lo había dicho en algún video antes. La mayoría de la gente cree que serán maldecidos cuando pequen, pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. Dice que Jesús nos ha redimido de la maldición de la ley, porque la ley es la que le da el poder al pecado. De modo que incluso si fallas, la ley no te puede condenar, porque estás perdonado y justificado por Jesús. Hay esperanza cuando fallas y poder para ti, para que no falles más por medio de Jesús. Lo mismo, para dejar de pecar es por medio de Jesús. Pero ¿qué esperanza hay cuando vuelves a caer en el sistema de la ley y a depender de tu propio esfuerzo para ser justificado? La ley misma te podría maldecir y las bendiciones de Abraham no podrían fluir en tu vida. El pecado ya no es un problema porque Jesús se hizo cargo de eso en la cruz con su propia sangre. El problema es que el hombre insiste en confiar en su propio esfuerzo. La definición del rey David, el hombre bendecido. ¿Quieres conocer la definición del rey David respecto del hombre bendecido? Echemos una mirada a Romanos 4, 6, 8. El hombre bendecido, ¿no? Porque también es que estamos hablando acá de la bendición, no solamente de la justificación. David dice lo mismo cuando habla de la dicha de aquel a quien Dios le atribuye justicia sin la mediación de las obras. Dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones y se les cubren los pecados. Qué impresionante cómo era sombra de lo que iba a hacer Jesús por nosotros, ¿no? Dichosos los que ya fuimos perdonados, los que Dios cubrió nuestro pecado con su sangre preciosa. Y más aún, no dice que la cubre, sino que limpia nuestro pecado y quedamos más blancos que la nieve, como él dijo al comienzo. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. ¿Qué habíamos escuchado? Bueno, habían escuchado ustedes y yo había leído antes que al Señor se le olvida. El Señor ya no recuerda más tu pecado. Lo pone el pecado como lejos está el oriente del occidente. Trata de juntar el oriente y el occidente. Además que nunca se sabe cuándo es el oriente y dónde es el oriente y dónde es el occidente. Según el punto en donde te pongas, es que es oriente y occidente. O sea, es completamente opuesto el lugar donde queda tu pecado. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Puedes ver la bendición de este hombre. Además que acá se complementa esto. No es que se le olvide a Dios porque Él es omnisciente, sino que no lo tiene en cuenta, no lo está
trayendo a la memoria, ni refregándotelo en la cara, ni lo tiene en cuenta. Él ve hacia Cristo, ya no ve tu pecado más cuando estás en Cristo. Puedes ver la bendición de este hombre. La Biblia no dice que no peca. Dice que su bendición es que incluso cuando peca, ese pecado no le será imputado, no será acusado. Si te sientes acusado es porque es el maligno, pero no es Dios. Claramente no es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque todos tus pecados ya han sido imputados y castigados en el cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo cayó el castigo de nuestro castigo. ¿Sí? Nuestro castigo cayó en su cuerpo. Pastor, ¿está diciendo que un creyente igual puede pecar? Obvio. Antes, no es que pueda en el sentido en que tenga permiso, es que es imposible no pecar. Es imposible. No vamos a pecar más cuando ya nos hayan transformado completamente a la imagen de Cristo, cuando nos arrebate el Señor Jesús, ya sea que hayamos muerto o estemos vivos. En ese momento seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y es la única manera en que ya no vamos a estar esclavos del pecado completamente. Bueno, también se puede comenzar esa libertad aquí, en este tiempo. Se puede experimentar libertad. Yo he experimentado libertad de pecados. Todavía hay cosas que no he podido vencer, pero ya en otras he vencido. Bueno, antes de contestar tu pregunta, permite que te diga la definición de pecado. En el Nuevo Testamento la palabra griega para pecado es amartia, que significa literalmente errar en el blanco. Yo creo que muchos ya lo sabemos. Una vez que entiendes la definición de pecado, verás que la pregunta más adecuada y correcta que puedes hacer es si incluso un creyente puede errar al blanco. La respuesta es obvia. Incluso los creyentes errarán al blanco de vez en cuando. Yo digo que mucho más que de vez en cuando. Entonces la cuestión más pertinente, una cosa no es que seamos, ya lo dije también en otro video, pecadores contumaces. Quiere decir que insistamos en el pecado y conscientes de lo que hizo Jesús en la cruz. O tal vez inconscientes, porque tal vez si fuéramos conscientes, pues no estaríamos cayendo. Pero también entiendo que la carne es débil. Por eso es que necesitamos tanto la ayuda del Espíritu Santo. Bueno, una vez que entiendes la definición del pecado, bueno, verás que la forma correcta es decir que el creyente puede errar en el blanco y que caemos de vez en cuando, dice el pastor. Entonces la cuestión más pertinente es si el creyente sigue siendo justo cuando yerra al blanco, cuando peca. La definición davídica de un hombre bendecido responde esta pregunta. La dicha de aquel a quien Dios le atribuye justicia sin la mediación de las obras. Les perdonan las transgresiones en caso de errar el blanco y se le cubren los pecados en caso de errar el blanco. Dichoso aquel cuyo pecado, instancias de errar al blanco, el Señor no tomará en cuenta. Qué dicha, de verdad, que el Señor nos vea justos. Hemos sido justificados, entonces, ¿cómo se relaciona Dios con nosotros? Como justos. En Cristo, porque ve a Cristo, no a nosotros. Ahora, al saber que Dios no te imputa tus pecados cuando yerras al blanco, ¿deseas salir y pecar? ¿Deseas? De ninguna manera. Su favor inmerecido te transforma y llena tu corazón de amor y agradecimiento a Él. Al saber que estás completa y eternamente perdonado por Dios, puedes corregir sin vergüenza. Puedes correr, estoy leyendo, perdónenme que luego me invento palabras. Puedes correr sin vergüenza a Él y llevarle toda tu necesidad. Te conviertes en alguien que confía en el Señor y cuya esperanza está en Él. Tengo que decir esto último. Además, no te pones en el centro, no estás pensando en ti, en todo lo malo que haces, sino que corres a Él. Sí, te das cuenta que hiciste algo que no correspondía, pero vas corriendo a Él y sigues confiando en Él y le sigues pidiendo ayuda a Él. No cortas con tu comunión con Él. ¿Cuál es el resultado de todo ello? Te declaro en nombre de Cristo, y yo lo hago también para las personas que están viéndome, te declaro en nombre de Cristo que serás como un árbol plantado junto a un río que expande sus raíces al agua, porque confías en el Señor. No temerás cuando llegue el calor, sino que tus hojas serán siempre verdes y no tendrás angustia en las épocas de sequía, ni tampoco dejarás de dar fruto. A la medida que tú confíes en el Señor, se va ese temor, porque estás tan lleno de su amor, que como dice la palabra, el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. No te vas a angustiar, no vas a temer que venga el calor, que venga la sequía.
porque nunca vas a dejar de dar fruto, lo declaro en el nombre de Cristo Jesús, como lo está declarando este pastor. Te encontrarás experimentando las bendiciones del hombre bendecido en todas las áreas de tu vida. Amén y amén. Gracias, Señor. Recibo esta palabra. Y recuerda, si quieres reforzar esta palabra que es de Jeremías 17, puedes mirar el Salmo 1, que también es la misma analogía del árbol plantado junto a aguas, junto a corrientes de aguas. Bueno, vamos en el siguiente capítulo a cómo caminar en la bendición de Abraham. Ya leímos que el Señor Jesús nos hizo posible a nosotros, a los que éramos gentiles, a los que no éramos ni siquiera del pueblo de Israel, ser bendecidos, y fue por la bendición que le dio a Abraham. Porque si lo piensas, Abraham no estuvo nunca bajo la ley, Abraham fue antes de la ley, Abraham fue antes que Moisés. Y era por fe, él fue justificado por su fe, no por sus obras. También desde comienzos de la humanidad, Abel fue justificado por su fe en Dios y confianza en el Señor, y no como fue Caín, que fue por sus obras. También esa es una interpretación. Bueno, gracias Padre Precioso, te alabamos y te bendecimos y te pedimos que nos sigas permitiendo terminar la lectura y la meditación y la reflexión de este libro, de este material, Señor. Y bueno, te pido que bendigas a cada persona que estuvo viendo el video y que mañana podamos reunirnos nuevamente. Vamos a ver en qué horario. Yo juego un poquitico con los horarios. Y bueno, ya es hora de ponernos a trabajar. Ya son las 9:30, 9:35 acá en Colombia. Nos vemos mañana. Besitos.